vamos a arrancar. Estamos en comunicación con Benjamín Papaterra. Benja, ¿cómo estás? Buen día. Benjamín es nuestro compañero de la Gaceta Deportiva. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Muy bien, sí, ¿vos? Hoy a las todo bien, todo bien. Bueno, hoy a las 9 de la noche va a jugar San Martín un partido contra All Boys, por lo que va a ser la fecha de la Primera Nacional, y será más que nada una final para San Martín, debido a que, bueno, tiene que seguir ligado a los puestos altos si es que aspira a esa gran final, sobre todo teniendo en cuenta que ayer Deportivo Madrid jugó con Gimnasia y Tiro de falta. Ajá. Y Deportivo Madrid ganó 2-0, entonces tiró su ventaja a 7 puntos, y para mantenerse dentro de esos rangos, digamos, de la zona alta, sí o sí necesita un triunfo. Claro. O sea que un partido clave el de hoy. Exactamente. También podemos hablar, digamos, de que el 11 se mantendría casi igual con respecto a la última presentación que tuvo San Martín acá en la Ciudadela. Sí. Lo que sí se especula es que podría haber un cambio en el lateral izquierdo, sobre todo con la vuelta de Hernán Zuliani dentro del 11 inicial, que venía siendo bastante cuestionado por los hinchas, debido a que en el partido con Deportivo Madryn había tenido algunas falencias, sobre todo en defensa, incluso había sido uno de los autores del penal que termina en el tercer gol. Sí. Y también lo que se podría implementar para este partido es que Aníbal Paz, que jugó de 3 el último partido de San Martín, se incorpore a la línea de volante. Así, bueno, tendría esos cambios principalmente dentro de lo que sería el armado del equipo. La presión está puesta en San Martín, ¿no? Claramente. Exactamente. También, otra curiosidad es que Campodónico fue el DT de All Boys en la primera mitad, entonces, por así decirlo, la presión es doble para Campodónico, sobre todo porque ya conoce con qué cuenta All Boys, cómo son las herramientas que tiene el Albo para esta noche, y sobre todo San Martín tiene la presión de ganar para seguir pegado ahí en el lote de arriba. Sí. Benja, local juega San Martín. ¿Cómo, José? Justo se me cortó. No, te decía Benjamín, San Martín juega en la Ciudadela. Hoy juega en Floresta. En Floresta, en Buenos Aires a las 21:05, y el partido va a ser transmitido por DirecTV. ¿Cuándo le toca de local? La semana siguiente ya jugaría de local, el domingo siguiente juega de local, y bueno, y ahí se reencontrará con el público San Martín. Claro, te lo consulto porque ahí, bueno, hay toda una cuestión con las internas de la barra, ¿no? Que dieron bastante que hablar la semana pasada. Exactamente. Sobre todo hay que ver, digamos, cómo continúa ese conflicto, porque en el último partido hubo distintas versiones, sobre todo se dijo que hubo secuestro de armas, después la policía negó esa versión, pero sí habló de que existen tensiones dentro de los líderes de las diferentes facciones que hay dentro de la barra de San Martín, y bueno, vamos a ver cómo se presenta el panorama el próximo domingo a las 9 de la noche contra Arsenal. Sobre todo porque lo que pasó en el último partido, que es un hecho bastante curioso, es que algunas banderas estaban dando vueltas y el resto no. Entonces eso denota de que hay como una falta de consenso dentro del liderazgo de la barra. Y vamos a ver cómo sigue eso estos días. Pasemos a Atlético. Recién chateaba con un amigo y me decía que le pregunta qué tal el fin de semana y me dice, bien, Atlético ayudó. Bueno, ¿qué dejó el decano? Atlético, este fin de semana goleó 3-0 a Talleres en un partido que básicamente es por así decirlo, es una final por la tabla anual, porque se alejó de los puestos de abajo, le sacó 7 puntos de diferencia a Talleres y Aldo Civi, que son los que estarían hoy jugando ese desempate por el descenso, por esta vía, y sobre todo también que esta otra parte subió al 4.º puesto de la zona B del clausura, lo que le está poniendo una dentro de los playoffs y otra como uno de los equipos que viene siendo como la sorpresa dentro de ese clausura. Obviamente también hay que entender que es como que dentro de la primera actual, con la cantidad de equipos que hay, existe esa irregularidad de que ganás un partido y te pones arriba, y perdés un partido y capaz que te quedas afuera de los playoffs. Entonces, es como que las sensaciones son diferentes. Sobre todo teniendo en cuenta que Atlético ha atravesado un bache de rendimiento hasta el partido con Sarmiento,
que, bueno, terminó empatando sobre la hora 2-2, y después, bueno, ahora terminó levantando con un 3-0, entonces se viven esos cambios de ánimo. Benja, ¿cuánto falta para que se definan los playoffs? O sea, ¿hasta cuántos partidos quedan por delante? Y por lo menos desde ahora quedan 10, o sea, quedan 10 fechas más dentro de lo que es el torneo clausura, por lo que, calculando así a ojo, por lo menos son 3 meses. Sí, falta un montón, falta muchísimo. Exactamente, falta bastante, entonces, pero de igual manera, o sea, para Atlético cada punto suma, porque también hay que entender de que existe la ilusión de clasificar a una Copa Internacional, o por lo menos seguir peleando, porque la idea es no descuidar también ese aspecto. Pero bueno, pero es paso a paso, como se dice, primero hay que alejarse del fondo de la tabla anual, meterse dentro de los 8 y después, bueno. Sí, es un poco parecido, salvando las distancias, a lo que pasa con Boca, ¿no? Yo ayer escuchaba el partido, el triunfo en la radio, ¿no? Iba en el auto escuchando el relato del triunfo de Boca 2-0 con Banfield. Y decían, bueno, que con este triunfo Boca se mete en los playoffs, pero claro, falta un montón para los playoffs. Termina siendo como un incentivo, como una especie de motivación, ¿viste? Pero no hay ninguna certeza todavía porque por delante queda un larguísimo camino. Exactamente, o sea, faltan muchas fechas y sobre todo hay que hacer hincapié en el tema de la irregularidad dentro del equipo. Porque no hay un equipo que arrase hoy en día dentro de lo que es la primera división. Se podría decir que capaz que el River es el mejor de los grandes que está posicionado en este momento, pero al mismo tiempo todavía no llega a su mejor nivel. Racing el otro día perdió 4-1 con Argentinos Juniors. Sí, claro. Rosario Central capaz que también puede llegar a ser más regular, pero en el campeonato pasado quedó en la segunda fase, digamos, de los playoffs. Claro. Entonces es como bastante diverso ese punto. Incluso el hecho de que Platense sea el actual campeón del fútbol de Argentina termina siendo una consecuencia de esa irregularidad que hay. Benja, hablando de River, ¿no? Que hiciste algún comentario. ¿Viste el partido ayer de Mastantuono en el Real Madrid? Sí, vi el primer tiempo, sobre todo porque al segundo ya no lo llegué a ver porque venía en un colectivo, pero el primer tiempo sí lo vi. Me pareció muy curioso que lo haya puesto en el 11 inicial, sobre todo porque recién está llegando y está dando sus primeros pasos, pero bueno, es una buena señal de que parece que lo está seduciendo ya a Xabi Alonso. Y claro, uno cuando ve el caso de jugadores argentinos que migran muy jóvenes a grandes equipos de Europa, Diablito Echeverri, el mismo Julián Álvarez en su momento, todos tuvieron como que esperar bastante. De hecho, el Diablito Echeverri ahora se está yendo a préstamo a otro equipo, como para foguearse un poco más, a esperar a que se haga un lugar en el plantel. Y sin embargo, Franco llegó al Real Madrid, entró en el primer partido, estaba en el banco, pero tuvo minutos y ayer fue titular. Exactamente, y sobre todo lo hizo de buena manera. Y hay que prestar atención a una asociación que se está generando dentro del Real Madrid, que es con Arda Güler, con el turco Arda Güler, que es otra de las jóvenes provincias que tiene este Real Madrid. Obviamente es muy difícil todavía que se gane un lugar en el 11 con el resto de las figuras, porque está Vinicius. Y hay mucha competencia en el frente de ataque, pero sí, ayer Vinicius terminó siendo suplente Mastantuono, ¿puede ser? Exactamente, así es. Bueno, ayer pasó eso, pero también hay que tener en cuenta que jugó con el Real Oviedo, que no es un equipo de fuste menor. Sí. De todos modos, hay que tener una mente fría, ¿no? Y el corazón muy centrado para poder entrar a la cancha y compartir plantel con Mbappé, con Tchouaméni, con todos tipos, viste, que son campeones del mundo, disputaron finales, es decir, son la elite de la elite de la elite, ¿no? Con solo 18 años hacer eso y hacer un papel digno no es poca cosa. Exactamente, sobre todo también lo que sucedió ayer es que sus compañeros lo buscaban para que haga el gol. Claro. Eso no es un dato menor también, quiere decir de que está ganando peso dentro de lo que es el Real Madrid. Claro. Y bueno, ¿y quién dice de que hasta el año que viene capaz que ya, puede ser una figura consolidada del equipo? Así es. Benja, la última, los Pumas, la otra alegría del fin de semana. Un triunfo espectacular, trae de un tucumano, grandes jugadas de Mateo Carreras, otro tucumano, bueno, la lesión de Tomás Albornoz, el otro tucumano, pero el saldo fue histórico, ¿no? Exactamente, era un triunfo que ya hace años que,
hace años que los Pumas vienen haciendo méritos como para lograr un triunfo de esta magnitud, y bueno, y por fin se rompió esa pared, como dijo Di María en su momento. Bueno, a los Pumas también se les rompió la pared con Nueva Zelanda, con un triunfo por 29-23 y con bastante participación tucumana. Vos lo mencionabas recién, el hecho de que Tomás Albornoz estaba en el 15, pero bueno, se lesionó en los primeros minutos, pero después tuvo Mateo Calero y Gonzalo García que terminaron de celebrar la ecuación. Incluso, una curiosidad de este partido fue de que el try que marca Juan Martín González, en algún momento dentro de las leyes se hablaba de que había sido de Mateo Calderas. Es más, claro, la transmisión oficial lo tomaba él, porque en realidad él es el que logra romper, si bien no apoya, pero es el que llega al gol, ¿no? Exactamente, o sea, llegan justo en una jugada donde había mucho loce físico, era como una especie de mall, si queremos decirle así, pero pequeñito, y bueno, y a partir de eso se logró esa conquista. Ahora, digamos, lo que viene es ver cómo ese triunfo se puede sostener dentro del torneo, porque el siguiente rival es Australia, con 2 fechas allá, o sea, el próximo partido se juega en 2 semanas, o sea, contra Australia en Australia. Sí, visitando los dos. Australia fue el equipo más flojo del Rugby Championship del año pasado, de hecho terminó último, y este año en cambio en el juego contra Sudáfrica el primer partido lo ganó, el segundo lo perdió, es decir, más o menos está parejo el Rugby Championship, más allá de que uno u otro tenga algún punto extra como los All Blacks por perder por menos de 7, pero bueno, todos ganaron y perdieron uno, ¿no? Los All Blacks ganaron el primer partido, perdieron el segundo, los Pumas perdieron el primero, ganaron el segundo, y con Australia y Sudáfrica pasó lo mismo, así que está todavía todo por verse. Exactamente, y sobre todo también va a jugar mucho el tema de la diferencia de tries y puntos, porque bueno, al final eso termina definiendo las posiciones, por eso mismo, por más de que haya ganado los Pumas un partido, está tercero en este momento. Totalmente. Entonces hay que ver, digamos, cómo se da. Sí, tal cual. Benja, muchísimas gracias, Muchísimas gracias, José. Un gran abrazo. Bueno, después de este panorama deportivo que nos llevó de San Martín a Atlético, de Atlético al Real Madrid, del Real Madrid a los Pumas, vamos a hacer